Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les agradecemos estar con nosotros en un encuentro más de Actinver. Yo soy Francisco López, director de comunicación en fondos, y en esta ocasión tenemos a Manuel Abello, que es el director de los fondos de deuda. Hola Manolo, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Paco? Encantado de estar aquí con todos los que nos están mirando y pues encantado, como lo digo, de estar en Encuentros Actinver, comunicándoles pues qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos para ustedes dentro de este encuentro particularmente, Paco. Pues sí, este encuentro va a ser interesante, creo que es buen momento. Este encuentro está un poco enfocado, más allá de ser informativo, pues creo que ha habido muchos sucesos en lo que es en deuda que no se presentaban hace muchos años, de hecho, en México y en general en el mundo. Habíamos estado acostumbrados a una estabilidad bastante, pues ahora sí que chicha, ¿no? Como dirían en la parte de esta clase de activo, y pues lo que ocurrió en marzo, pues yo creo que merece la pena que lo veamos hoy a fondo. Si me ayudan con la presentación, por favor. Y bueno, pues voy a permitirme, digamos, usar estas láminas. No pretende ser donde estemos dando nada más aquí una cátedra. Vamos a estar interactuando Manuel y yo. Y pues vamos a empezar primero con algo que parece muy trivial, ¿no? Pero creo que es parte de pues, esta dinámica que tenemos en deuda, ¿no? Y la pregunta parecería un poco redundante, ¿no? ¿Por qué invertimos en deuda? Y bueno, básicamente invertimos en deuda para mantener nuestro poder adquisitivo, ¿no? Las metas y objetivos individuales de cada quien pueden ser, pues generalmente uno siempre quiere ganar más. Pero un poco quiero centrar esto porque hay una relación muy, digamos, estrecha entre estas variables, ¿no? O sea, si nos vemos el año pasado, pues teníamos tasas de interés que a pesar de haber bajado en el año previo, pues de 5,32 en promedio en 2020, con una inflación del 3,15, pues esto era una tasa real de 2,20, ¿no? Lo cual todavía hacía atractivo al año pasado invertir en esta clase de activo. Sé que somos muy enfáticos a veces en decir, cuando hablamos de tasas de interés, pues no, lo relevante no es la tasa nominal, sino la tasa real. Ahora, si me ayudan con la siguiente lámina, ¿no? Uno de repente también olvida esto. O sea, ¿de dónde viene este mecanismo para establecer la tasa de interés? A veces se nos olvida que, bueno, parte de este equilibrio que hay entre inflación y crecimiento, pues es lo que hace que tengamos una tasa de interés en determinado nivel, ¿no? O sea, no olvidemos esto lo vamos a estar viendo y es parte de donde se detona toda esta situación en el mes de marzo. El equilibrio entre inflación y crecimiento siempre va a ser algo que incida en los niveles de tasa de interés. La siguiente lámina, si me permiten. Y aquí lo podemos ver, ¿no? En la siguiente lámina, por favor. Y aquí podemos ver esta, digamos, gráfica, ¿no? De lo que ha sido México, si bien, pues no es exacto, porque a veces hay rezagos, sí podemos ver esto que hablamos, donde en la línea roja vemos este comportamiento de la inflación y la línea azul este comportamiento, ¿no? De lo que es, pues, el crecimiento económico. Y aquí vemos un poco esta relación. Y ahora me voy a permitir aquí preguntarle a Manolo, ¿no? Hemos escuchado mucho esta situación por una parte, el crecimiento económico que este año va a ser, pues para lo que veníamos a estar acostumbrados, pues robusto, ¿no? Estamos hablando del 5%, pero este fenómeno se da en mucha parte por efecto estadístico, ¿no? Por ahí escuchaba que si quitáramos este efecto estadístico, pues realmente el crecimiento estaría del orden del 1,5%, es decir, casi 3 puntos por venir de una base comparativa baja. Y cuando nosotros tenemos en mente esta economía hoy en día, que para nada sentimos que estemos acelerándonos, para nada sentimos que esté una economía, ¿no? Donde se esté calentando, y vemos la parte de la inflación, ¿no? Donde vemos el crecimiento de la inflación. Este año estamos teniendo lecturas altas y también expectativas de inflación ya por arriba de lo que es, ¿no? Banco de México, este rango de 2,3. Manolo, ¿cómo conciliar esto? Porque de repente uno no se la cree, ¿no? Uno diría, ¿cómo con una economía que está tan, digamos, los motores apagados internos, con una economía que no se percibe en la calle como esté sobrecalentada, podamos tener esta inflación?
Claro. Pues mira, Paco, como bien lo señalas, esta parte de crecimiento e inflación es un binomio, son dos variables que toda la vida van a ir andando juntas y que tienen una amalgama, es decir, hay algo que las une y que hace que, como bien señalabas, Paco, ese equilibrio se vaya manteniendo. Ese pegamento, esa parte que une la inflación con el crecimiento es la tasa de interés. Y con eso, pues se logra ese equilibrio que presentabas en esa lámina anterior de poder decir, oye, pues cuando pasa esto se compensa por el lado de crecimiento, cuando deja de haber crecimiento se compensa por el lado inflacionario, y al final lo que está en medio de esa balanza y que sirve como un, repito, como un pegamento, como un unificador de estas variables, es la tasa de interés. ¿Qué está pasando este año muy particularmente, como lo señalas, venir de una base comparativa pues muy baja o que se presume baja en términos estadísticos para los efectos de decir que este año tenemos una inflación mayor? Me voy a permitir poner un ejemplo simple. El año pasado, al inicio de la pandemia, cuando toda la economía, no solo de México, sino de la mayor parte del mundo, tiene un cierre, pues todo se queda de alguna manera detenido, parado sin generar valor económico, sin estar teniendo una generación de valor en donde el dinero empiece a circular a través de la venta de productos y servicios, etcétera. Todo lo que conlleva esa parte que hace que dejemos de crecer y eso para poder de alguna manera tener una compensación del otro lado, pues tenemos el precio que ya no está creciendo. ¿Y qué es lo que hacen los dueños de ese precio o quienes ponen ese precio? Pues de alguna manera, pues van a tener que bajar ese precio para poder, en el mejor de los casos, o deshacerse de un inventario o simplemente poder seguir vendiendo de alguna manera, suponiendo que esa demanda que está contraída, que está paralizada por un efecto que no tiene que ver con nadie y con todos, que es este asunto pandémico, pues tenga de alguna manera alguna suficiencia. Y el ejemplo es el siguiente. Imaginemos que el año pasado un vuelo de avión México-Monterrey costaba 1,000 pesos. Y esa era la tarifa que nosotros podíamos encontrar en el internet, en la agencia de viajes, en el mostrador de la aerolínea de nuestra preferencia. 1,000 pesos trayecto México-Monterrey. Al demandarse menos vuelos México-Monterrey y tener los aviones allí, las aerolíneas se vieron en la necesidad de hacer algo con esos vuelos. Y lo que sucedió mayormente es que se aplicó un descuento sobre esa tarifa para que hubiera un mayor interés por volar. Y entonces de esos 1,000 pesos tuviste un descuento del 60%, vamos a poner. Bueno, te quedó un boleto de avión en 400 pesos. El día de hoy ya no está el descuento. El precio del boleto sigue siendo el mismo, 1,000 pesos, que era el mismo que el del año pasado. Pero el año pasado yo tuve un descuento que generó, para efectos estadísticos, un precio. Entonces, hoy la inflación se calcula a partir de ese precio que generó el hecho, de esos 400 pesos que a alguien le costó el boleto, contra los mismos 1,000 pesos que costaba el año pasado y hoy. Lo que pasa es de que hoy ya no hay descuento. Entonces, ese efecto de ya no tener el descuento es lo que afecta la base de comparación de la inflación del año 2020 contra el año 2021. Y esto pasa en México y pasa también en Estados Unidos. Claro. Lo que pasa es que, digamos, cuando vemos un poco y oímos la cantidad de estímulos fiscales que en Estados Unidos se han dado y en esta economía no, pues a veces nos hace ser un poco más escépticos en el caso de México. Ahora, de hecho, esto, la siguiente lámina, ¿no? Pues parte de, digamos, esta preocupación o lo que sucede en los activos de deuda, pues es esta expectativa de aceleración en la economía global, ¿no? Principalmente nace en Estados Unidos. Ante lo que mencionábamos, pues son bastantes estímulos que en ese país sí se dan, en la parte fiscal, y aparte de estos nuevos planes que se acaban de anunciar impresionantes, ¿no? En gasto en infraestructura. Y por lo tanto, pues los mercados se adelantaron, ¿no? A lo que podía ser expectativas de inflación mayor hacia adelante, y pues un término de lo que es un ciclo de tasas de interés bajas, ¿no? Ahora,
en la siguiente, lo que vimos, esto fue lo que origina el problema. En la siguiente lámina lo que vamos a ver es, si me permiten, pues esta contaminación a nivel global, ¿no? Aquí tenemos este bono, ¿no? Cómo se ve impactado, un bono a 10 años, ¿no? Que estaba en niveles pues, menores al 1% y que rápidamente no alcanza niveles, ¿no? En tan pocas semanas, ¿no? O particularmente en el mes de marzo de 1,75, ¿no? Este desplazamiento, ¿no? De lo que llaman las tasas de interés en tan poco tiempo, pues muchas veces es poco comprendido, ¿no? En el sentido de decir, pues no me hace mucho sentido, ¿no? Que esta magnitud haya tenido, pues este impacto, ¿no? En todo el mundo. Y aquí voy a la siguiente pregunta, Manolo. Porque si vemos en las siguientes láminas, pues el efecto no nada más se da en Estados Unidos, empieza a repercutir ahí, no importa el nivel de tasa que tenías tú y tu situación interna en México, en Brasil, en la India, y bueno, pues ahí tenemos países, Australia. Entonces, ¿cómo es este efecto? ¿Por qué este efecto global de contaminación? A pesar de que tienen diferentes condiciones hoy los diferentes países. No todos están teniendo estímulos como en Estados Unidos. Así es, Paco. Pues mira, como bien lo señalas, esto arranca en el evento de el país que se prevé tenga una recuperación más acelerada. El por qué va a tener una recuperación acelerada o más acelerada que el resto de los países, pues responde a muchísimas variables. Quizá la más evidente es la velocidad de la vacunación, por ejemplo. O sea, si vemos que en los primeros 100 días del gobierno del presidente Biden había ya vacunados 100 millones de norteamericanos, bueno, pues hace pensar que la reactivación o la posibilidad de volver a cerrar la economía se vuelve prácticamente nula, lo cual acelera la capacidad de recuperarse en un sentido de ser más rápido. ¿Esto qué quiere decir? Si la gente, además por los estímulos fiscales, como bien lo comentabas, empieza a percibir ayudas que se transforman en dinero y en dinero que se transforma en gasto, esto cuando uno se voltea, quiere decir que la gente va a gastar más. Al gastar más y existir los mismos productos, pues los productos suben de precio. Y eso genera inflación. Y esa inflación es percibida en el mundo, empezando en Estados Unidos, como un asunto de que, oye, como vamos a crecer tan rápido, la inflación también se va a acelerar muy rápido. Entonces eso tiene que compensarme de alguna manera, como lo explicaba hace un momento, en este binomio inflación-crecimiento, la tasa de interés tiene que pegarme ese binomio. Esta parte está sucediendo muy rápido, esta parte va a suceder muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda en ese empalme? La tasa de interés. Bueno, el premio o la tasa real que está implícita en esa divergencia entre el crecimiento y la inflación es lo que hace que veamos estos desacomodos en el mercado. Sucedieron de manera muy acelerada. Y esto traspasado al resto del mundo se entiende en el sentido de, si en el año 2020 México era un país que a los inversionistas globales les ofrecía un premio real, voy a poner un número medianamente al azar, del 3%, y hoy en el año 2021 las condiciones, no solamente para el entorno global, sino para el entorno particular de México, son que tengas un mayor crecimiento, yo como inversor no voy a querer el mismo premio que me entregabas el año pasado. Voy a querer un premio mayor. ¿Por qué? Porque la economía más grande del mundo, o por lo menos la más sólida en términos financieros, como es la economía norteamericana, ya me está comenzando a dar un premio que el año pasado no me lo daba. Entonces, el premio que tú me dabas el año pasado, México, más el premio que me está dando la economía libre de riesgo, por decirle de alguna manera, libre de riesgo crédito, pues tiene que ser ahora tu nuevo premio. Si el año pasado tú me dabas un 3 de premio, hoy me tienes que dar un 4% de premio. Y eso ha venido descontándose en un periodo de tiempo muy corto, porque como lo explicabas en las láminas anteriores, esta percepción de crecimiento económico, lo que se percibe es que va a ser de manera muy acelerada. Y esto se contrarresta cuando empiezan a salir los datos que validan
o que no validan la velocidad de ese crecimiento. Y eso es lo que vuelve a ajustar al mercado. Y también hay que decirlo, ¿no? Pues es un país que concentra el ahorro en, digamos, la mayor parte del mundo. Entonces, pues no es cualquier país que está demandando este premio, ¿no? Si fuera un país más pequeño, pues probablemente donde se hubiera originado esta preocupación, pues no hubiera habido este contagio a nivel global ni este efecto. ¿Estarás de acuerdo, Manolo? Totalmente, totalmente. Pasa porque, como lo señalábamos hace un momento, comienza por la economía, pues que de alguna manera es el motor de muchas otras economías en el mundo. Y también Ahora, porque es donde se concentra la mayor parte del ahorro del mundo. Ahora, vamos a ver un poco al interior de México, ¿no? Porque en muchas otras ocasiones veíamos, ¿no? Y escuchamos, pues que el movimiento se concentra a lo mejor en un tipo de instrumento en específico de deuda. Y creo que en esta ocasión, pues no hay otra forma de decirlo más que un temblor, un movimiento telúrico que no hubiera importado dónde te situaras, pues lo sentiste, ¿no? Y en la siguiente lámina, si me apoyan, por favor, pues podemos ver aquí, ¿no? Los diferentes instrumentos de deuda, no nada más CETES, donde vemos, pues a lo mejor lo que son UDIbonos, ¿no? Bonos tasa fija, etcétera, diferentes plazos, que son los instrumentos que utilizan los fondos y donde vemos ahí, pues este efecto de subida de tasas, ¿no? Que trae como consecuencia aparejada, pues una disminución en las valuaciones y en el precio. Si por favor me ayudan ahí con el cambio de la lámina, por favor. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Prácticamente podemos ver pues, los diferentes, ahora sí que instrumentos de deuda, algunos relacionados a inflación, otros tasa fija, ¿no? Otros de corto plazo, prácticamente donde tuviera situado el efecto lo sentiste, ¿no? Este fue un evento telúrico como cuando hay un temblor, a lo mejor en algunas regiones se caen las casas, ¿no? Pero en otras regiones no hay forma de que no se sienta esto. Y esto es lo que vimos, ¿no? en este mes. La siguiente lámina, por favor. Y creo que aquí esta parte es una de las menos comprendidas a veces en el mundo de deuda y ahorita vamos a ver por qué. O sea, desde el punto de vista yo persona, cuando escucho que las tasas de interés van a subir, pues por una parte significa que voy a tener un mayor flujo, ¿no? En lo que es mi ahorro. O sea, realmente nadie como ahorrador le gusta tener tasas de interés bajas. Pero pues paradójicamente aquí tenemos el efecto inverso. No estamos acostumbrados, ¿no? En ningún mercado a oír que cuando las cosas suben se pierden. Y esto creo que es lo que hace muy problemática entender a la deuda. Porque cuando oímos en un mercado de capitales que suben los precios, pues relacionamos a eso, pero porque estamos enfocados en el precio. En el mercado de deuda, al tener esta actualidad, cuando oímos que las tasas de interés suben, a veces no relacionamos que esto también conlleva una baja en el precio del instrumento. Manolo, ¿cómo es esto? ¿Cómo entenderlo? Pues mira, como bien lo señalas, esto tiene que ver, esta divergencia entre, o esta equidad entre tasas y precios, tiene que ver en el día a día de la deuda con asumir el costo de oportunidad que todos tenemos en todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Cuando tomamos la decisión de hacer algo, es porque lo asumimos por no hacer o dejar de hacer otra cosa, que podría haber sido mejor, peor, igual, no lo sabemos, pero es algo que en el momento en el que nosotros tomamos la decisión, lo asumimos. En el caso de los instrumentos de deuda, ese costo de oportunidad que asumimos se ve reflejado de manera diaria. Diaria yo tengo que ponerle un precio a ese costo de oportunidad que asumí, que no quiere decir que yo no voy a tener realmente el precio o el retorno que yo desde el inicio pensé tener. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los pagarés bancarios? Cuando yo compro un pagaré bancario o invierto en un pagaré bancario, pues yo sé que voy a tener mi dinero al 3% y lo voy a tener durante un año al 3%. Y después de un año, esos 100 pesos que yo invertí, por poner el ejemplo de 100, me van a terminar regresando 103 pesos. Y en medio no supe qué pasó. En el caso de los fondos, ¿sí?
caso de los instrumentos de deuda y cómo se pone el precio a estos instrumentos de deuda, es que durante ese mismo año yo tengo ese mismo 3%. Pero, ¿qué pasa si en el día 2 ese 3% podía yo haberlo invertido al 4%? Bueno, pues mi instrumento baja de precio, porque me dice, oye, tú ya te invertiste al 3, solo te estoy recordando que hoy podías haberte invertido al 4. No te estoy quitando tu 3, te estoy recordando que hoy podías haberte invertido al 4, que sería el equivalente a tener el pagaré bancario y después de una semana ir al banco y decir, oye, quiero cancelar mi pagaré. El banco te va a decir, muy bien, ¿por qué quiere usted cancelarlo? Porque las tasas están más altas. Claro, también están más altas para el banco. Lo que yo voy a hacer es cancelarle su pagaré al 3, que le va a costar $1 o le va a costar $2 de esos 100 que usted me depositó, y entonces ahora únicamente va a poder depositar los 98 pesos que le quedan, sí, efectivamente a una tasa del 4, pero ya nada más va a poder depositar 98 pesos. Eso sucede en los fondos y en los instrumentos de deuda que tienen la obligación de marcarse a mercado, como se dice, de estarse valorando diario, de que ese costo de oportunidad se esté asumiendo de manera diaria. Y es por eso que vemos afectaciones en los precios de los activos que nosotros tendemos a llamar, o que nosotros llamamos, minusvalías. ¿Por qué? Porque no son una pérdida, porque no hemos realizado absolutamente nada. No hemos vendido nuestro pagaré en 98 pesos para invertirnos ahora al 4. No, continuamos invertidos al 3, pero tengo una minusvalía que me refleja ese costo de oportunidad de a lo mejor esos 2 pesos. No estoy perdiendo el 3, estoy asumiendo que no estoy ganando al 4. No sé si me expliqué. Claro, creo que en la siguiente lámina, ¿no? A ver si parafraseando un poco, ¿no? Y entendiendo, resumiendo esto, es decir, este efecto que hablamos de costo-oportunidad que se ve reflejado, pues la evaluación hace que la evaluación del título de deuda disminuya. Lo que no quiere decir que aquellos flujos de la deuda, ¿no?, se hayan modificado. Estos permanecen sin cambios y el fondo continúa cobrando estos flujos, ¿no? Esa sería un poco la idea. Más adelante veremos un poco los riesgos. Ahora, también es válido hablar de las oportunidades, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. O sea, porque de repente uno nada más habla de lo que sucede. Pero miren ustedes, aquí una manera fácil de verlo, recordábamos ese bono de 10 años que estaba en niveles, pues por debajo de esto, evidentemente, 5%, y estamos hablando hoy de un 6,75. Si nosotros tomamos hoy la inflación promedio de los últimos 10 años, pues resulta en un 3,85. Entonces, claramente ahí, Manolo, se presenta una oportunidad para ti de posicionarte, dado, una vez que se ha dado este movimiento abrupto, pues ahora sí, como dicen, es una oportunidad que no hay que dejar pasar, ¿no? Y es precisamente el tipo de cosas que tú haces y que ahorita vamos a ir aclarando. ¿Es correcto, Así es, Paco. Así es, Paco. Aquí solamente hacer énfasis en lo que ya comentaste al inicio de la plática. Uno invierte en deuda para no perder poder adquisitivo. Cuando yo estoy invertido en la deuda de cualquier lugar del mundo, de cualquier región, país, instrumento o lo que sea, y no tengo de regreso al menos la inflación, estoy perdiendo dinero. Estoy perdiendo dinero. Entonces, esa parte de anticiparse, de velar por el interés propio del dinero que nos dan en su custodia, pues hace que nosotros tengamos que prever y anticiparnos a estos eventos que, como bien lo pones aquí, significan o encaran una oportunidad de mercado en el sentido de decir, oye, si yo he visto estadísticamente que la inflación los últimos 10 años ha sido del 3,85%, y hoy tengo un instrumento que me da el 6,75%, bueno, pues eso me ayuda de alguna manera a captar un recurso que me ayuda a compensar el efecto inflacionario que puede verse hacia adelante. Y de hecho aquí es donde vienen las diferencias entre los manejadores, también hay que decirlo, ¿no? O sea, algunos estarán viendo que ese promedio no se va a cumplir,
pero yo creo que hoy con los anuncios de días pasados de Banco de México, con lo que nos acabas de mencionar, pues está más sesgado a que sí la inflación sea coyuntural y en los próximos meses, ¿no? Volvamos a ver un regreso a un rango más dentro de lo que está Banco de México, ¿no? Es decir, hacia estos promedios. Porque hay Así que es, decir, Banco de México, recordemos que sigue con sus niveles inflacionarios en ese 3 más menos 1, suponiendo esto que la parte alta es ese 4% de inflación. La política monetaria, que eso es motivo de otro encuentro, pero la política monetaria lo que trata de hacer es precisamente anclar los efectos que pueda tener la inflación en el bolsillo, en este caso de los mexicanos. Entonces, el Banco de México está confiado en que las medidas que ha adoptado de política monetaria no han modificado la expectativa de mediano y largo plazo de inflación, y esta sigue siendo del 4%, y el Banco de México hasta hoy la presume bajo control. Es decir, que esto, como explicamos al principio, de estos efectos estadísticos producto de los descuentos del año pasado, más cuestiones muy puntuales que tienen que ver con el petróleo, con el tipo de cambio, con el gas, sean de índole pasajero y que esto termine convergiendo a esa meta del Banco Central. Y ahora, y esto me permite la siguiente lámina, si me ayudan, por favor. Claramente, ¿no? Aquí vemos el valor. Pero ahora, si vemos lo contrario, mencionabas antes, pues instrumentos de corto plazo que están relacionados pues más a lo que puede ser un 7, 28 días, pues ahí vemos que ya no hay valor, ¿no, Manolo? O sea, ahí ya vemos una inflación y la tasa ya cercana. O sea, esto no es algo que sería atractivo. 4 contra 4. Y tú dirías, bueno, pues 4 es suficiente, pero hablamos siempre de que es tasa real. Entonces, no nos confundamos. Un 4 con una inflación del 4, pues no es un activo atractivo. Como en el caso del otro ejemplo que vimos, el juego de los plazos, ahí sí hay valor. Y ahora, la siguiente lámina, si me ayudan, por favor. Pues bueno, parte de este valor, ¿no? Aquí lo estamos ejemplificando, ¿no? El 4.18 de un CETE, si tomamos en cuenta expectativas de inflación que inclusive pues ya pueden estar rezagadas porque estas se han incrementado y hoy podría ser hasta negativo, ¿no? Y el largo plazo vemos que todavía hay valor, ¿no? Entonces, un poco aquí es por esa tendencia de decir, oye, pues me salgo y a lo mejor me voy a, ¿no? El corto plazo. Pues lo que estarías haciendo yéndote al corto plazo, pues ahora sí es quedarte un pie en el balazo, ¿no? No nada más te llevaste la volatilidad que hubo en el momento, sino que aparte ahora sí estás asegurando una pérdida de tasa real al estar en el corto. Es correcto, es esa parte de convertir las minusvalías en pérdidas, como bien señalas, Paco, es decir, ahora sí me salgo y me voy a ir a una situación presumiblemente más estable, por decir de alguna manera, menos volátil, pero entonces ahora resulta que me voy a ir a invertir un mes al 4%. Entonces cambiaste un horizonte de inversión de mediano o largo plazo por un horizonte de inversión de muy corto plazo que te va a causar ese doble efecto. Primero, convertir la minusvalía en una pérdida por la salida, y segundo, el invertirte a una tasa real negativa, donde tu dinero va a perder valor. ¿Por qué? Porque cambiaste tu horizonte de inversión. Entonces, hoy te inviertes en 28 días al 4%, cuando la inflación es el 4%, pues realmente tienes una tasa real de 0, o incluso si la inflación llega, como algunos pronósticos que tenemos en la casa, a estar por arriba del 4, a niveles del 4.60 o 4.40, 4.90 de manera temporal, bueno, pues estás perdiendo valor para ese dinero. Y el costo de sustitución, es decir, el no haber estado cuando estas historias estaban al 6.75, digo, bueno, siempre habrá un momento en el que yo pueda entrar. Pues no, porque es cuando tú voltees a ver eso y la convergencia de la tasa real empiece a darse, pues vas a ver que estos instrumentos de largo plazo ya no están al 6.75, sino que ahora están al 5 o al 4.75, etcétera. Claro, porque ya hubo la revaluación, ¿no? En lo que hablamos. Al momento que revalúe el precio, veremos baja en la tasa. Ahora, es evidente también, este es un ángulo visto desde muy de cerca, pero vamos a verlo también con respecto a cómo lo vería un extranjero. Y si me ayudan ahí con la siguiente lámina, por favor. Y esto, pues, esto es parte de lo que los extranjeros ven, ¿no? Porque a ellos la inflación local, pues, realmente es algo que no les preocupa.
Pero pues su mismo bono de Estados Unidos después de esta subida, ¿no? Que para ellos un nivel de 1,75 viniendo de 0,50, pues llega a ser importante. Estamos hablando allá de inflaciones de 2,5, ¿no? Y en el caso de México, 6,75, pues claramente hay un diferencial de 500 puntos que vienen a explotar, ¿no, mano? ¿No? Así ¿Cómo es. se da esta dinámica? Así es, tal como lo dices, esos 500 puntos son los que vienen a explotar. Ahora, si nosotros nos ponemos en el contexto, imaginemos por un segundo que somos un inversionista global. Ese inversionista o ahorrador global va a esperar un retorno en su moneda y su moneda es el dólar. ¿Sí? Entonces, este diferencial, la única situación mientras el diferencial se mantenga, que incluso aquí estos 500 puntos que señalamos en esta gráfica son puntos incrementales ya, porque si esto lo comparamos con el año pasado, pues estábamos hablando de 450, 435, por poner el promedio 450. Es decir, ese premio del cual hablábamos al principio, ya empecé a reconocértelo, o ya te lo reconocí, ya tienes ese medio punto más que era el que me estabas pidiendo. Bueno, entonces, oye, ¿y por qué no? ¿Cuándo? ¿O cómo? ¿Cómo me llevo esos 500 puntos? Bueno, la situación tiene que ver con una variable adicional aquí que se llama tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el extranjero va a buscar un rendimiento en la moneda fuerte, en este caso en el dólar. Entonces, él va a preferir y va a buscar entrar a comprar bonos del gobierno mexicano o tasa mexicana, por ponerlo en términos genéricos, en el momento en el que a él le den la mayor cantidad de pesos posible por los dólares que él trae. ¿Y eso cuándo es? Cuando el tipo de cambio está alto. ¿Para qué? Para que eventualmente cuando el tipo de cambio está bajo, salir y llevarse más dólares de los que originalmente puso. Ellos están buscando el doble efecto. El efecto del premio, de estos 500 puntos que se ven allí, más el efecto de me das muchos pesos cuando yo entro y me llevo muchos dólares cuando yo salgo. Mira, y ahí mencionas algo particular que yo creo que pasa a veces desapercibido, ¿no? Tendemos a ligar a la moneda con las condiciones económicas, ¿no? Y entonces ahora imagínate que lo que estamos diciendo aquí es contraintuitivo, ¿no? En el sentido de esta lógica, porque resulta que cuando tengamos esa moneda a niveles más altos, pues no, lejos de ver salida de flujos, vamos a ver entrada de flujos, ¿no? O sea, Es este correcto. efecto que hoy no se da de forma inmediata, y a veces dice uno, no, pues es que los extranjeros, pues la verdad es que ya no están interesados en el país porque tienen muchas, ¿cómo se llama? Pues dudas de la política interna, lo que sea, y pues parte de por qué no se ha dado este movimiento hasta hoy, pues es porque tenemos este tipo de cambio, ¿no? Que está en niveles bajos, pero eso ya cambiará, ¿no? Sabemos que esa variable Así es. es de las más Así es. volátiles. Y hacerles aquí un pequeño paréntesis que creo que vale la pena, decirles, por ejemplo, hace aproximadamente 3 o 4 semanas, la Secretaría de Hacienda decidió declarar desierta la subasta de deuda en pesos de la propia Secretaría de Hacienda. Sin embargo, salió hace una semana en el mercado de dólares, en el mercado global, y colocó el equivalente a 4 veces esa subasta directamente en dólares. Ya. Es decir, el apetito por el crédito de México sí existe. Sí, existe. Lo que pasa es de que en este momento localmente se ha visto un poco apagado, digamos, de alguna manera. Correcto. Y ahora, pues vamos a entrar, todo antecedente es un poco para no entrar de frío a los fondos. Ahora vamos a entrar a la carnita, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Y vamos a platicar un poco de la estrategia y los riesgos que se corren en cada uno de los distintos fondos, ¿no? Porque de repente hay esta concepción de que pues uno entra, por ejemplo, un fondo gubernamental para protegerse de la volatilidad. Y pues tiene todo el sentido, pero cuando la volatilidad se da en el activo que compra el fondo, pues la realidad es que la protección es relativa. ¿A qué me refiero relativa? Es en relación a otros perfiles de fondos. Se va a sentir en todas partes, pero se siente menos en unos que otros. Cuando hablamos, ¿no? Y aquí hay que hacer la diferenciación porque hemos tenido estos dos tipos de eventos a lo largo de estos meses y años, ¿no? Cuando hablamos de riesgo de mercado es lo que acabamos de ver, que tiene que ver con este cambio de precios relativos. Y aquí un dato bien importante para saber diferenciar la estrategia de los fondos es
lo que se llama la duración. Porque ahorita hablamos de bonos que eran de 10 años, pero puede haber de 30 y hay pues una curva que va hasta menores plazos, ¿no? Entonces, la duración en un portafolio tiene que ver con la mezcla de todos estos papeles que están ahí y obviamente a mayor duración, mayor volatilidad, pero también mayor oportunidad de generar rendimiento hacia adelante. Eso es por riesgo del mercado y aquí podemos ver nuestros 3 fondos principales, ¿no? En este mercado donde vemos claramente esta segmentación, un ActiGov con una duración pues muy cercana al año, ¿no? En el caso de Actimed un poco más del año y el Alterna casi el doble de estos dos. Ahora hay que decirlo así, estas duraciones son una foto reciente, son una foto porque en el momento que ocurrieron estos eventos aprovechaste tú para reestructurar los portafolios con vistas hacia adelante de explotar estas oportunidades. No es una cosa que se quede estática, es parte de la chamba de Manolo del día a día. Y por otra parte tenemos el riesgo de crédito, ¿no? Donde aquí vemos los diferentes niveles. En el pasado hemos tenido pues, el riesgo con papeles que reestructuran, ¿no? El riesgo con papeles, ¿no? Que se van a Chapter 11, etcétera. Y en este sentido, ¿no? Pues tenemos ahí los diferentes riesgos. No es lo mismo el riesgo gubernamental al riesgo corporativo. Pero hay que decirlo así, el riesgo corporativo es lo que da ese premio. Y ahorita vamos a hablar un poco de estas dos variables, porque es muy importante distinguir cuando hay una minusvalía si vino por parte del mercado o si vino por parte del riesgo de crédito. Y vamos a la siguiente lámina. Los riesgos básicamente, ¿no? A la hora de materializarlos, aquí vemos pues, la parte de riesgo mercado, la alza de la tasa de interés, la inflación a la alza, la política monetaria del Banco Central también, y el riesgo de crédito pues, son baja de calificaciones, que dejen de pagar las empresas, las reestructuras que ya mencioné. Manolo, en términos de estos dos riesgos, ¿cómo se ven las cosas, ¿no? Al día de hoy, una vez que ya han pasado ciertos eventos? Claro, claro. A ver, los riesgos de mercado, como bien lo señalaba Paco, son riesgos que, uno, son para todos, a todos los activos le afecta, a todos, ¿sí? En la misma magnitud, es decir, de igual manera, con la misma fuerza, con la misma velocidad, el riesgo de mercado es para todos. Estos riesgos son los que generan esa volatilidad, llamámosle primaria, esa volatilidad sensible en el precio de los activos. Eso está ocurriendo en el caso de lo que nosotros hacemos aquí todos los días, eso está ocurriendo cada segundo. El tipo de cambio se mueve cada segundo, el valor de los bonos se mueve cada segundo, la liquidez se mueve cada segundo, etcétera. Eso está ocurriendo en todo momento. No se puede quitar, se puede aminorar, se puede disminuir, se puede compensar con otra serie de estrategias de mercado en donde un riesgo de mercado es compensado por otros riesgos de mercado, ¿sí? Y el riesgo de crédito es aquel riesgo que es inherente solamente a un activo y el cual yo sí, una vez que lo elijo, no me lo quito. Pero aquí sí es diferente para cada activo. Como señalaba Paco, el ActiGov, por ejemplo, que es un fondo 100% gubernamental. Su riesgo de crédito visto en pesos es cero, porque se alimenta únicamente de papeles emitidos por el gobierno federal mexicano. Y esos papeles emitidos por el gobierno federal mexicano hacen que tengan un riesgo de crédito cero. ¿Por qué? Porque siempre me van a pagar, no tengo en riesgo mi capital. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo en riesgo el capital? Porque el gobierno mexicano le es imposible que deje de pagar los pesos que debe. Y esto es con una base, una suficiencia técnica. ¿Quién es el que crea los pesos? Los pesos se crean en la economía mexicana y se emiten ¿por quién? Por el gobierno mexicano. Entonces, un gobierno no puede quebrar en su propia moneda. Puede quebrar en otra moneda. ¿El gobierno mexicano puede quebrar en dólares? Sí. ¿El gobierno mexicano puede crear en yenes? Sí, porque no los tiene. ¿El gobierno argentino puede quebrar en dólares? Sí, ya lo hemos visto. ¿Pero ha quebrado en pesos argentinos? No. Los pesos argentinos los sigue pagando. Oye, ¿cuál es el costo? Una inflación brutal, pero se paga. Entonces, ese es el asunto del riesgo de crédito. Si yo elijo un riesgo de crédito, por ejemplo, de una empresa conocida por todos, América Móvil, bueno,
el riesgo de crédito de América Móvil es diferente al riesgo de crédito de todas las demás compañías que yo pueda elegir, e incluso es diferente que el riesgo de crédito del gobierno mexicano. Y así podemos hablar de Cemex, y podemos hablar de Bimbo, y podemos hablar de ICA, etcétera. De muchas que pueden estar en la mente de todos ustedes. Electra, por decir algunas que son lo suficientemente grandes. Televisa, por ejemplo, ¿no? Claro. Ese es el riesgo de crédito. Y es inherente e independiente a cada uno. Y de alguna manera aquí me dan la pauta, ¿no? Oyéndote hablar, pues, para que entiendan las estrategias cuando hablamos de fondos. Vámonos a la siguiente lámina. Y cómo están ligadas esto que hemos hablado, en lo que en el argot ustedes dicen, pues una estrategia direccional que tiene que ver con estos riesgos de mercado que acabamos de hablar, que tiene que ver con estas oportunidades de anticiparse, ¿no? A escenarios de inflación a baja o a la alza, ¿no? Y en los diferentes plazos. Y por otra parte, lo que llaman una estrategia de acarreo, ¿no? Que básicamente ahí es, como tú dices, la selección de ese papel que me va a dar un flujo constante. Entonces, cuando tenemos esta dinámica en los fondos, ¿no? Por alguna parte, ¿no? Sucede que eso que perdemos, ¿no? A lo mejor en este momento en la estrategia direccional, como una minusvalía temporal, pues también, suponiendo que el escenario no cambiara, el fondo no se va a quedar ahí. Porque de alguna manera esta otra parte, ¿no? De la estrategia de acarreo, que son la constancia de los flujos, de los papeles, que no te los quitas de encima, ¿no? Pues vas a estar recibiendo esos flujos. ¿Es correcto, Manolo? Un poco verlo de esa forma. Es correcto, Paco, es correcto. A ver, esa estrategia direccional es precisamente lo que viene a ser el corazón del fondo, por decirle de alguna manera. Es esa parte en donde nosotros nos hacemos de los activos suficientes que permitan estar bombeando, irrigando ese flujo de intereses que es el que necesitamos para entregar a ustedes una tasa de interés atractiva, para que su dinero esté protegido, etcétera. Ese corazón bombea, está allí, da y da y da. Hay eventos en el mercado, estos eventos de volatilidad, que puede ser porque ese día comí mucha sal, poca agua, etcétera, en donde el corazón, pues de repente, ay, caray, empieza a latir un poquitín más lento, sigue allí, sigue bombeando, pero a lo mejor no lo hace al ritmo que el resto del cuerpo está esperando, pero sigue latiendo. Esa es la parte direccional en donde nosotros cuidamos que ese corazón no se pare. Y luego viene la parte del acarreo, que es decir, oye, ahora cómo doy movilidad, cómo pongo a ese cuerpo fit, cómo lo pongo con la fuerza suficiente para moverse y poder jalar el vaso, poder caminar, poder sentarse, etc. Bueno, eso lo hacemos, acarreando, tal cual lo hacemos con el cuerpo, es decir, metiendo el ejercicio, vitaminas, minerales, etc. Entonces, de alguna manera lo que yo quiero es de que mi cuerpo se adelgace, se ponga fit, se ponga bien, para que pueda mi corazón mandar el flujo suficiente y permita la fuerza, la mayor fuerza que yo puedo conseguir, dado la alimentación que tengo. Entonces, ese acarreo es lo que viene a alimentar al fondo adicional a esa estrategia direccional. Aquí es donde encontramos esa carnita, esa vitamina, en esos papeles, en esas empresas, en esos instrumentos corporativos que nos vienen a dar ese punch, esa fuerza adicional para encontrar la fuerza de movimiento que necesitamos. Y si me permites ir más allá, ¿no? O sea, cuando uno invierte en un solo instrumento de deuda, ¿no? Vamos a decir un CETE, al plazo que sea, pues está planificando nada más de una estrategia, que es la de acarreo, ¿no? Aquí está el valor de los fondos, ¿no? Donde tienes estas dos estrategias. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se ven hoy los fondos en esta parte de la estrategia de acarreo. Ya hablamos de la parte direccional, por qué sufrió en el mes de marzo, cómo se ve hacia adelante la oportunidad para que se recupere. Ahora vamos a ver la parte de abajo, si me permiten, con la otra lámina. Aquí vemos lo que llaman ese famoso carry, ¿no? No tengo otra palabra, hay mucho anglicismo en estos nombres, pero miren, hoy esta tasa de acarreo en el caso de un Actigov está hoy en 5, en el caso de Actimed 4,8, en el caso de Alterna un 6%. Ahora, esto hay que decirlo, ¿no? Es también no se logra nada más porque sí.
O sea, un poco parte de la labor de Manolo en estas dos estrategias es incrementar esta estrategia, ¿no? O sea, incrementar el carry del fondo. Y esto, si nos puedes un poco decir cómo se ven hoy las nuevas emisiones, te oía en un comité de inversión que se han reactivado, ¿no? Que empieza a haber otra vez flujo y pues hoy a unas tasas más altas, ¿no? Ni modo. Por supuesto. Esa parte, como bien lo señalas, Paco, eso se vuelve a reactivar, vuelven a salir nombres interesantes. Es decir, imagínense hoy una empresa que está saliendo a emitir deuda, es decir, buscando dinero, ¿sí? Y lo encuentra. Quiere decir que el año pasado sobrevivió a la pandemia y que hoy se encuentra en un buen momento para, pues eso, para crecer, para tener mejores resultados. Vaya, las cosas son buenas y está encontrando, obviamente, dinero. Sin embargo, ahora encuentra dinero a unas tasas diferentes, obviamente más altas que las que podía haber encontrado hace 2 años. Eso funciona en el caso de los fondos para que nosotros tengamos ese acarreo, ese carry, esa tasa de interés más atractiva para poderla servir a los recursos que están dentro del fondo, a las acciones del fondo, a los inversionistas, al ahorrador del fondo. Si nosotros ligamos esta parte del carry con la parte de hace 2 láminas de duración, les voy a hacer el símil siguiente. O no el símil, sino lo que pasa o como deben de interpretarse estos 2 elementos o estas 2 variables. Duración. Veíamos, si no mal recuerdo, duración de activo 480 días. Carry de la cartera 5.13. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si yo no hiciera nada, ni yo ni ustedes hiciéramos nada con este fondo, en 480 días nosotros recibiríamos una tasa de 5.13%. Eso es lo que quiere decir. Oye, pero que lo que ha estado pasando, esas minusvalías, ok, yo no voy a hacer nada, ni comprar, ni vender, ni incrementar, ni disminuir. Y no va a salir ni va a entrar ningún tipo de recurso nuevo. Bueno, en 480 días yo voy a tener una tasa del 5.13%, tal como si hubiera ido yo al banco a cerrar un pagaré al 5.13%. Y bueno, creo que esto que mencionas es bien importante, Manolo, porque parte de la recuperación, ¿no? Está aquí ya, sin que suceda nada más en el mundo de tasas adelante con la inflación. Porque de repente, pues nos quedamos muy sensibles a lo que fue el bono y ahorita vemos que el bono, pues a lo mejor se ha estabilizado, ¿no? Pero no vemos una tendencia clara hacia la baja. Y la gente está preocupada de que un día sube, un día baja, dado este evento, pero yo les diría que eso son secuelas, ¿no? Así como en un sismo, ya no ocasionando este gran temblor, y aquí está camino de la recuperación, ¿no? Así es, Paco, así es. Y es precisamente si ustedes lo ven y ustedes como inversores, como clientes, tienen cualquiera de estos fondos o tienen los 3 fondos, ustedes tendrán la percepción del que se quedó en Actimed tiene menos dolor, digamos de alguna manera, o su corazón ha estado bombeando de forma constante y ha sufrido menos. Sí, claro, ¿por qué? Porque es el que tiene ese menor carry y esa menor duración. Esos 380 días que estaban por allí, en 380 días yo voy a tener una tasa del 4.82%. Por el otro lado, tengo Alterna, que tenía esa duración de 800 días. Bueno, yo sé que en 800 días yo voy a tener una tasa del 6.14%. Y lo vuelvo a sumar, a anidar con lo que hablábamos del costo de oportunidad. ¿Qué necesito o qué prefiero como ahorrador, como inversionista? ¿Una tasa a un año de 4.80 o una tasa en 2 años del 6.14? Y esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Lo que pasa en medio es simplemente efecto de esto que ya Paco ha platicado muy bien, de lo que pasa de repricing, del asunto de sustitución, del costo de oportunidad, de lo que pasa cuando las tasas suben, el precio baja, todo este tipo de cosas. Pero la realidad se centra aquí. Es para yo poder entregar ese 6.14 en el caso de Alterna en ese plazo, tengo que exponerme a esos momentos de mercado en donde las divergencias que comentaba Paco en la lámina anterior me permiten crear una condición, una cartera
estructural, una estructura a partir de la cual comenzar a construir. Y eso es lo que hemos venido haciendo en los fondos, y eso es como hay que entender ese carry y esa duración. Es decir, si yo me mantengo en el horizonte de inversión de mi fondo, eso es lo que puedo esperar. Perfecto, Manolo. Y bueno, como ya el tiempo nos está comiendo, vamos a la última lámina, ¿no? Y la última lámina, bueno, pasemos esta lámina porque ya hemos tocado esa parte, ¿no? Un poco de cómo se ha comportado en el tiempo. Pues miren, ahí está Altimed alterna en periodo más amplio, post-crisis, y claramente vemos ahí una diferenciación entre los dos regímenes, y también muy importante, cumpliendo con este incremento por arriba de la inflación, para que el poder adquisitivo pues, se mantenga. Y la siguiente lámina pues, nos pone un poco en el contexto más de corto plazo, ¿no? Esta sería la última, y esto es un poco para ejemplificar, los fondos sí pueden convivir con alza de tasas. El problema no es el nivel de la tasa, porque vamos a oír hacia adelante que las tasas de interés, ¿no? Pues ya habrán tocado piso y será ahora la discusión de qué tan rápido van a subir y cuándo van a subir. No hay problema con eso. Hemos tenido periodo del 2015, miren ustedes, hasta el 2018, no, perdón, 2017, un incremento en inflación de forma importante, ¿no? Obviamente esto ha ido aunado, ¿no? A incrementos en las tasas, y vean cómo el fondo ha estado ahí a la par. El año 2017, pues es un año extraordinario porque recuerden ustedes que es cuando se liberan estos precios de la gasolina, ¿no? Entonces ahí fue un cambio radical en este sentido. Y luego vemos, de hecho, empieza el ciclo de la inflación hacia abajo, ¿no? Y ahí podemos ver cómo el año pasado, pues prácticamente ya estaban tasas y inflación machadas, y ahora vemos este cambio de repricing que vemos y que hoy ya es muy claro, ¿no? Entonces, pues con esto, ¿no? Terminamos, ¿no? Para darles o permitirles a ustedes un comentario adicional, Manolo. Te voy a hacer yo una pregunta, y perdón que la haga antes que todo mundo. Pues hoy, a que podamos, esperemos, hayamos ejemplificado, pues un fondo como Alterna todavía está en niveles de cero. La recuperación, ¿cómo podríamos pensarla? ¿Una recuperación en U? ¿Una recuperación en forma de palomita? ¿Cómo crees tú que será, Manuel? Lo que va a pasar, como bien lo señalas, los eventos hacia adelante anticipan que las tasas van a continuar de alguna manera subiendo, pero como lo hemos señalado, no pasa nada, hay que estar allí. Los horizontes, las estructuras de los fondos se crean precisamente para tener esas subidas, para aprovecharlas, y esto va a ser en cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado en este periodo del primer trimestre del año 2021? No solamente para el caso de México, es el peor periodo para los bonos de deuda en el mundo desde el año 1980. 1980, o sea, desde hace 40 años que esta velocidad no se había dado. Bueno, y hay que recordar los 80, ¿no? Claro, producto de esa velocidad y producto de cómo esperar la recuperación acerca de que estas minusvalías vayan regresando a ser plusvalías y por ende pues retornos atractivos en los fondos, la recuperación va a ser esa pequeña V, esa pequeña palomita, como dices, esa V alargada, ¿no? En donde vamos a estar viendo que a partir de aquí, producto de ese acarreo que explicaste muy bien, pues va a venirse recuperando poco a poco ese fondo, y al final, que es lo importante, en el horizonte de inversión que está propuesto desde nuestro propio prospecto, vas a ver que se cumple con esa parte, ¿no? Pues muchas gracias, Manolo. Digo, esperemos haber sido muy claros. Yo te agradezco muchísimo, ¿no? La disponibilidad y muy claro. Y pues ahora sí, adelante, ¿no? Estamos aquí para resolver sus dudas. Claro. Muchas gracias a ambos. Tenemos una pregunta de Belén, donde dice, si compro cuando aparece con minusvalía, ¿tengo oportunidad de tener mejor rendimiento? Sí, por supuesto, la respuesta es muy sencilla. Cuando tú compras en un fondo que tiene una amplia minusvalía, la oportunidad de que tú recuperes antes que los demás es mucho mayor, y sí, es una señal en donde vale la pena comprar. Tenemos otra más. Si yo invertí en bonos de deuda y la tasa al final del periodo es de 4%, ¿obtendría 104 al final?
Sin embargo, si el precio del bono al final del año bajó y en lugar de valer 100 con la minusvalía valdría 95, entonces realmente recibiría 99 en lugar de 104. Sí, eso es cierto. Si lo vendes, sí, eso pasaría. También es cierto. Nos pusieron aquí hasta un examen, Manolo. Sí. Las tasas de los fondos son anualizados o al final de los periodos. En el caso de los fondos de deuda, esto es algo que es para toda la industria por igual. Está regulado por la Comisión Nacional Bancaria. En el caso de los fondos de deuda, todos los rendimientos se expresan anualizados. En el caso de los fondos que tienen algún componente de capitales o de equity, como le quieran llamar, se expresan efectivos. Perfecto. Una más, ¿por qué las tasas de los fondos en los ejemplos que citaron no son mayores al 7%? No son mayores al 7% porque nosotros lo que hacemos es un componente entre el riesgo que tenemos que asumir y el horizonte de inversión que tienen nuestros clientes. Las tasas al 7% existen en los instrumentos que están más allá de los 20 años para la tasa mexicana. El instrumento que les está poniendo ahí Paco como una referencia es el instrumento de 10 años. En la composición del fondo, imagínense, y esta es un poquito la parte que le da suficiencia al manejo activo, imagínense el trabajo que implica que nosotros logramos tener una duración de 800 días, que esto es poco más de 2 años, y tenemos una tasa de 6 puntos y cacho, que es casi la misma que la de 10 años. Perfecto. Nos preguntan también, ¿recomiendan invertir en fondos de deuda? Bueno, aquí déjenme ser imparcial porque pues Manolo es el del asset class, ¿no? Desde inicio de año dijimos que este no era un año para deuda, ¿no? Independientemente de que vamos a ver la recuperación, vamos a verla en niveles que sean, ¿no?, atractivos en relación a la inflación, pues dijimos que este año no era un año para deuda, ¿no? Este año la realidad es que los niveles tan bajos de tasas de interés, aunque vemos esta subida en los diferentes plazos, pues siguen siendo niveles que históricamente son bajos para otros años que vimos. Ya teníamos ahí la lámina de Alterna, ¿no? Y otra cosa que se nos olvidó decir, ¿no? Porque de repente he tenido la pregunta de, oigan, el fondo cambió su estrategia. No, el fondo Alterna, por ejemplo, siempre ha tenido la misma estrategia. ¿Por qué se percibe más volátil este año que otros años? Yo llevo varios años invirtiendo en el fondo. Pues porque no es lo mismo este repricing que se da en niveles bien bajos de tasas a que si este repricing se hubiera dado 2 años antes en niveles de tasas del 8. ¿Estarás de acuerdo, Manuel? Sí, es correcto. Entonces, en el sentido de la deuda hay que verla como un componente de un portafolio. La deuda sirve en un portafolio para, ¿no?, obviamente, aminorar volatilidad de otros activos, ¿no?, como son capitales, mantener ese balance riesgo-rendimiento. Pero la deuda no puede ser el único activo en el que bases toda tu esperanza para crecer el capital. O sea, esta relación que hablábamos de inflación, ¿no?, crecimiento, ¿no?, pues la deuda está acotada, limitada, ¿no?, lo que puede pagar. O sea, la realidad es que más bien en estos momentos de divergencia es donde hay oportunidades de generar un exceso de retorno sobre lo que normalmente es un activo de deuda, que es para mantener, pues, el poder adquisitivo del dinero. O sea, nadie se hace rico invirtiendo en deuda. Perfecto, tenemos otra más. Mi pregunta es en relación a cómo ven el IPC en el corto y largo plazo. ¿Esperaban esta recuperación tan rápida? ¿El qué? ¿El IPC o qué? El del IPC. Pero pues hoy estamos en una plática de deuda, ¿no? Pero bueno, un poco tocando el tema de eso, pues a ver, esto es parte de todo el entorno, ¿no? O sea, el entorno de bajas tasas también ha propiciado una propensión a tener y asumir riesgo, ¿no? También ahorita vimos, interesante, ¿no? O sea, esta subida y escalada de tasas en Estados Unidos, pues la realidad es que no boicoteó, ¿no?, o no minó el crecimiento de los activos de renta variable. Porque hoy el inversionista está más enfocado al crecimiento y lo que está escuchando
que a la parte de niveles de tasas, ¿no? Típicamente, pues sí hay una competencia entre estos dos activos a cierto nivel de tasas, pues ¿para qué tomo el riesgo? Pero recordemos que los niveles de tasas hoy actuales en el mundo, venimos de un mundo donde las tasas eran pues, cero, ¿no? De niveles muy bajos y pues todavía no estamos en ese momento, ¿no? Hoy los accionistas de renta variable están mucho más enfocados en el crecimiento. Creo que todavía tenemos tiempo para una preguntita más. Comentan aquí, si compra un bono a una tasa muy alta, ¿esta está fija durante toda la vida del mismo para los cupones? A ver, el bono, rápidamente, el bono tiene dos componentes. Uno, la tasa de cupón, que esa está definida desde el momento en el que el bono se emite, esa tasa ya existe, esos cupones se pagan siempre igual, y lo otro es a qué precio lo compro, que va a estar relacionado a la tasa que esté en ese momento vigente en el mercado. Es decir, si yo tengo un bono que tiene un cupón del 10%, y la tasa de mercado está al 10%, ese bono durante toda la vida me va a pagar el 10%. Si yo ese mismo bono, que está la tasa del cupón al 10%, lo compro en el mercado al 7%, quiere decir que lo voy a comprar a un precio mayor. Es decir, en lugar de gastar 100 pesos, voy a gastar 110 pesos, pero en lugar de recibir el 10% sobre 100 pesos, voy a recibir el 7% sobre 104 pesos. Y esto sí es verdad que es durante toda la vida del bono. Bueno. Pues muchísimas gracias, los dejo para comentarios finales. Pues muchas gracias, Manolo. Gracias, auditorio, por habernos escuchado. Esperamos hayamos sido claros. Recuerden ustedes, ¿no?, que tenemos una gran amplia gama de los diferentes, ¿no?, productos financieros, incluso en deuda. Hoy no alcanzamos a tocar muchos otros que son exclusivos de Actinver. Ya tendremos oportunidad de pues, invitar a Manolo, ¿no?, en otra ocasión. Ojalá nos acepte la invitación para hablar, ¿no?, de otros como el Actigana, ¿no?, como el fondo actual, que tienen esta dinámica de tipo de cambio, tasas o que invierten en la deuda de estos dos monedas, ¿no? Manolo, ¿algún comentario final? Pues agradecerles, decirles que estuve muy contento y que estoy muy agradecido de haber estado con ustedes. Y como bien dice Paco, acérquense, platiquen con su asesor. Nuestra gama, nuestra oferta de productos permite hacer portafolios realmente inteligentes e interesantes que incluyan, para el que quiera estar nada más en deuda, pues tenemos muchos fondos de deuda que no todos ocupan el mismo horizonte, no todos ocurren en el mismo momento o bajo las mismas variables de mercado. Entonces es importante que conozcan nuestra oferta de productos, que se acerquen, que nos cuestionen y estoy seguro que van a encontrar realmente la solución a sus necesidades de inversión.